Recordatorios. ¿Recuerdas la semana pasada dónde dejamos a Jonás? ¿Te recuerdas? Lo dejamos saliendo de la boca del gran pez, ¿verdad? La semana pasada estuvimos viendo cómo Jonás, este libro pequeñito ahí en medio de los profetas menores, es un libro sumamente poderoso que nos muestra, nos enseña y nos refleja quién es nuestro Dios. Vimos desde capítulo 1 cómo este pequeño libro en medio de los profetas menores habla de la misericordia de Dios hacia las naciones gentiles, hacia aquellos que no pertenecían en el Antiguo Testamento a Israel. Vemos cómo Dios llama a uno de sus portavoces para encomendarle que vaya a una ciudad grande en extremo, como lo vamos a ver esta noche, llamada Nínive. Era la capital del imperio asirio y era una ciudad, era la capital del mundo en ese momento. Nínive era donde se encontraba lo mejor que podía haber en esa época. Entonces, junto con toda la prosperidad que esta ciudad tenía, tú te puedes imaginar, ¿verdad? Donde hay prosperidad, donde hay abundancia, donde no falta nada, también no falta el pecado. Los ninivitas eran personas crueles, como lo estudiamos la semana pasada. Eran personas que invadían, que ganaban territorios, que luchaban por conquistar a otras naciones y someterlas de forma cruel, con barbaridad. Si tú recuerdas la semana pasada lo que estudiamos, los ninivitas practicaban para sometimiento amputaciones, empalamientos y cosas crueles. Tanto que cuando estudiamos el capítulo 1 de Jonás hace 3 semanas, recuerdas que lo primero que Jonás hace cuando se da cuenta que debe de ir a Nínive es tratar de huir de Dios, ¿verdad? Es tratar de escapar de la orden que Dios le está dando. Pues la semana pasada lo dejamos en una situación que es muy práctica para nosotros, muy clara con lo que Dios ahí nos quiso decir. Y la semana pasada en el capítulo 2, si tú recuerdas, Jonás hace una visita a las profundidades de la tierra. Jonás visita directamente el Seol. Jonás llega a ese lugar de muerte, ese lugar donde llegan los muertos, y tiene el privilegio o la oportunidad, mejor dicho, de ver en ese lugar todo lo que sucede. Jonás clama a Dios, Jonás busca de Dios en medio de la crisis, en medio de la desesperación. Dice que Jonás clama a Dios, Dios lo escucha, ora con tanta fe que dice: Señor, yo sé que volveré a ver tu templo. Y entonces Jonás hace algunos ajustes y Jonás dice que Dios ordena al gran pez que vomite a Jonás en las costas. Entonces ahí lo dejamos la semana pasada y yo esta noche quiero que me acompañes ahí a Jonás capítulo 3. Jonás capítulo 3 es igual que el capítulo anterior, un capítulo de 10 versículos en el cual vamos a ver ahora la oportunidad que tiene Jonás una vez más de poderse reivindicar. Ahora vamos a ver, yo quiero preguntarte primeramente esta noche, al hablar de creyentes, al hablar de personas que han tenido un encuentro con Dios, al hablar de personas como Jonás, que era el profeta, que era el portavoz del mensaje de Dios, era alguien que ya había profetizado a la nación en el tiempo de Jeroboam II, y saber de que era un hombre que estaba cercano a Dios, que Dios le hablaba y él tenía que obedecer lo que Dios quería transmitir al pueblo por medio de él. Yo quiero preguntarte a ti, ¿recuerdas tú el día de tu conversión? ¿Recuerdas tú el día de tu conversión? ¿Podrías decirme la fecha y la hora del día que esto sucedió? No sé, ¿verdad? Quizás, probablemente. Algunos tienen este evento tan claro en su mente que pueden recordar el momento cuando se vieron o cuando conocieron o cuando se volvieron a Dios, ¿verdad? Esto es algo impactante. A mí, ¿por qué traigo esta pregunta esta noche a nuestra mente? Porque miren, Jonás, cuando estaba en el vientre del pez, dice que buscó desesperadamente a Dios. En medio de la crisis, buscó a Dios de manera que dijo: no hay otro lugar a donde ir, no hay otro lugar acá donde yo me pueda refugiar. Y buscó en el lugar correcto, acudió a Dios. Cuando tenemos ese encuentro con Dios,
cuando podemos experimentar en medio de la crisis el encontrarnos y ser confrontados por Dios, son momentos inolvidables. Son momentos que no podemos dejar de olvidar en nuestra mente, porque es un encuentro con Dios. Es un encuentro en el cual el Creador ha tenido el privilegio o la oportunidad de que nos acerquemos a Él. Yo por eso te pregunto, ¿recuerdas el día de tu conversión? Jonás era un profeta. Jonás era alguien que había estado cerca de Dios, pero en este momento, con la actitud que él estaba demostrando, con la actitud que vimos en capítulo 1, capítulo 2, vemos que Jonás estaba un poco alejado del Señor. A mí me llamó poderosamente la atención al estar estudiando Jonás y adelantarme hasta el capítulo 4, de cómo este profeta es un cuadro, aún así como lo fue de Cristo en el capítulo 2, cuando nos dejó esa señal de estar 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así como dice Mateo 12:40, que así es también la señal que le será dada al pueblo de Israel, que así como estuvo Jonás, el Hijo de Dios estaría en la tierra, estaría en el sepulcro, 3 días y 3 noches. Cuando esto viene a mi mente, yo digo, ¿qué cuadro esto de lo que Dios nos quiere enseñar con estos 4 capítulos que tiene Jonás? Cuando vamos y vemos una aplicación para nuestras vidas, a mí me impacta ver cómo Jonás también se identifica con nosotros, con cada uno de los creyentes. Porque Jonás era un hijo de Dios, Jonás era alguien que había creído en Dios, Jonás era alguien que había visto las bondades de Dios. Y yo puedo preguntarme, Jonás, ahora en este momento, al ser rescatado, o al darle la oportunidad a Dios de salir del vientre de ese gran pez, yo creo que Jonás pensó en restaurar su relación con Dios, en volver y decir, ok, voy a dar unos cuantos pasos hacia atrás, voy a volverme al Señor y voy a volver a emprender el camino en el rumbo correcto. Ese era Jonás. Jonás estaba ahí y ahora estaba siendo un nacido de nuevo. Jonás tenía la oportunidad de tener vida otra vez. ¿Recuerdas? Vimos la semana pasada, Jonás murió. Jonás murió ahí en el estómago de la ballena, del gran pez, del tiburón blanco, del tiburón peregrino, lo que haya sido que se lo tragó. Jonás sobrevivió. Jonás ahora tenía una segunda oportunidad, porque Dios es un Señor de segundas oportunidades. Dios es un Señor de segundas oportunidades. Y quizás tú en este momento puedes decir, César, sí, yo recuerdo claramente el día que me convertí. Yo recuerdo con quién fue, yo recuerdo a dónde fue, yo recuerdo que estaba en un parque, alguien me presentó el evangelio, o yo recuerdo que estaba por la calle, o yo recuerdo que estaba en mi trabajo, o alguien me invitó a una iglesia y ese día yo tuve un encuentro personal con Cristo. Yo te lo puedo describir como fue. Ahora yo te pregunto, después de ese evento, ¿cómo ha sido tu relación con Dios? ¿Ha sido cercana? ¿Ha sido de lejitos? ¿O ha sido distante? ¿Cómo ha sido esa relación con Dios? ¿Sabes? Jonás capítulo 3 es uno de estos pasajes en el que Dios nos anima a que podamos volver a tener una segunda oportunidad. Yo quiero que vayamos ahí, que leamos a Jonás capítulo 3, leamos hasta el versículo 4 y luego vamos a desarrollar el resto de versículos. Y si lo tienes, dice así Jonás 3:1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive, ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Esta noche, yo quiero que nosotros podamos ver 3 resultados del arrepentimiento genuino. 3 resultados cuando hay arrepentimiento. Cuando tú has decidido volverte a Dios, deben de haber resultados. Y el primero de ellos, ahí en los primeros 4 versículos que acabamos de leer, yo quiero que veamos que cuando eso sucede, tú proclamas su mensaje. Tú proclamas su mensaje. Y mira cómo acá Jonás capítulo 3 dice que una vez más vino a Jonás palabra de Dios. Dice por segunda vez.
por segunda vez. Capítulo 1 describió de que Jonás había recibido un mandato. Jonás había tenido la oportunidad de ir a Nínive y evitar todas aquellas complicaciones que tuvo allá en aquella nave, en aquel barco donde se subió allá en el puerto de Jope para ir a Tarsis. Dice que Jonás se subió y se echó a dormir. Tú recuerdas la historia, todo lo que sucedió ahí. Ahora vemos que una vez más Dios ahora le está dando una segunda oportunidad a Jonás. Y le dice en el versículo 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. El mensaje que yo te diré. Levántate y ve. En el capítulo 1 recuerdas que dice, Jonás se levantó y huyó de la presencia de Dios. Ahora Dios le vuelve a dar las mismas instrucciones a Jonás y le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y le da una orden. Le dice, proclama en ella el mensaje que él le dará. Jonás ahora estaba rumbo a esta gran ciudad, ya lo vamos a ver, y una vez había salido del pez, que no dice en qué parte, en qué costa, en qué playa el pez lo dejó, ¿verdad? ¿Dónde desembarcó ahí Jonás? No dice. Pero lo que sí dice la Biblia es que Jonás ahora sí estaba obedeciendo. Jonás había sido confrontado con la muerte. Jonás había experimentado la muerte dentro del pez, visitó el Seol, vio el lugar de tormento y vio Jonás que eso era un lugar terrible, que era un lugar donde a nadie se le sugiere, se le recomienda que vaya. Y ahora Jonás estaba diciendo, ahora entiendo por qué Dios me mostró esto. Porque la misericordia de Dios se está viendo reflejada en que Dios no quiere que nadie visite este lugar. Y ahora dijo Jonás, sí, ahora díganme a dónde más quieren que vaya, aparte de Nínive, alguna otra ciudad que esté disponible por ahí, alguna otra ciudad que todavía no haya escuchado el evangelio. Aquí estoy, Señor, envíame a mí, heme aquí, envíame a mí. Ahora no era Jonás diciendo, heme aquí, Señor, envía a otro. Ahora era Jonás aquel que estaba diciendo, Señor, aquí estoy. Yo sé que ese lugar a donde yo fui es un lugar terrible. Es un lugar de tormento. Es un lugar espantoso. Como te decía la semana pasada, si tuviéramos la oportunidad de quizás ver un pedacito de lo que allí sucede, nos cambiaría el panorama, el enfoque de todo lo que hacemos, de las decisiones que tomamos, de lo que a diario nos mueve. Te decía yo la semana pasada, la representación de la escena del infierno en la casa del juicio, eso es apenas una pizca, ¿verdad? Una pizca de lo que es ese lugar terrible y de tormento. Entonces dice que Jonás se levantó y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Ahora sí, Jonás arrepentido dice, Señor, yo voy a donde tú me digas, aquí estoy, yo me levanto y voy. Y dice, y fue a Nínive, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Mira, dice que Nínive era una ciudad grande. Nínive era una ciudad grande. Yo aquí tengo un plano más o menos de lo que los arqueólogos, los estudiosos, los eruditos de las ciudades antiguas han dicho de cómo más o menos era esta ciudad. Hace 2 semanas yo te dije, Nínive aproximadamente, quizás en línea recta, tenía unos 60 kilómetros y decimos de que un día de camino es aproximadamente 20 kilómetros lo que una persona camina. Imagínate, 60 kilómetros era una distancia considerable. Dicen los expertos que el diámetro de la ciudad aproximadamente quizás medía unos 48 kilómetros. Unos 48 kilómetros. Y como te dije anteriormente, Nínive era una ciudad llena de gente cruel. Una ciudad amurallada, ¿verdad? Si tú estás escuchando hoy en las noticias de que se quieren construir muros, Nínive ya tenía muros por toda su área metropolitana, ¿verdad? Y dice que Nínive aproximadamente en todo su perímetro tenía 15 puertas. 15 puertas. O sea, era una ciudad bien resguardada. Quien entraba ahí hacía algo,
no salía de ese lugar. A Nínive aproximadamente podemos decir que era el tamaño de 4 veces San Salvador. San Salvador no es muy grande, pero multiplícalo por 4 y empieza a caminar para llegar a Soyapango. Tú dices, está lejos, ¿verdad? Está retiradito y vas buscando la ruta más corta para poderte desplazar. Pero Nínive, por eso dice Dios en 2 ocasiones acá, que era grande en extremo, grande en extremo. O sea, Nínive estaba tan cuidada porque era el lugar donde vivía el rey en este momento, que dice que Nínive tenía aproximadamente 1500 atalayas. Habían 1500 garitones alrededor de la ciudad en los muros que tenía. Que los muros no eran muros de ladrillo de obra o de Saltex, ¿verdad? Eran ladrillos, eran bloques grandes porque cuidaban la ciudad que era la capital del reino en este momento. O sea, Nínive era una ciudad grande, poderosa, peligrosa también, ¿verdad? Entonces, ahora Jonás estaba yendo para este lugar. Jonás estaba de camino hacia este lugar. Y yo digo, miren, al hablar de Nínive, Jonás a veces habría que pensar, ¿verdad? Si entro ahí no voy a salir vivo. Si entro ahí, allí voy a quedar, ¿verdad? Allí voy a fallecer. No sé qué va a pasar. Pero ahora Jonás, su mentalidad había cambiado. Ahora Jonás estaba diciendo, no, yo voy, porque voy en el poder, con la fe puesta en Dios. Yo digo, Jonás, al estar en este lugar, no podía pasar desapercibido. Jonás no podía pasar desapercibido. Primeramente, ¿por qué? Mira, yo tengo 3 posibilidades. Primero, era un extranjero. Era un extranjero allí en esa ciudad. ¿Sí o no se conoce fácilmente los extranjeros? Rápido, ¿verdad? ¿Y usted de dónde es? Vea? Ya cuando fíjese que tal cosa, ya, ¿y usted de dónde es? ¿Verdad? ¿Y usted de dónde es? ¿Verdad? Tal vez no extranjero, ¿verdad? Tal vez del Oriente o de algún otro lugar, pero tú dices del Oriente Medio, o sea, del Oriente Medio, o sea, árabe, el hombre. ¿Verdad? Entonces rápido lo identificas, rápido lo identificas. O quizás tú ves al hermano Steve caminar ahí por la calle y tú dices, hay un gringo, ¿verdad? Porque es fácil reconocer a un extranjero. Entonces, ¿de dónde era Jonás? Era un israelita, era un hebreo, ¿verdad? Que tenía sus características como todas las culturas y ahora estaba llegando a una ciudad grande, poderosa, donde yo creo que no pasaba desapercibido ahí, era un extranjero. Hace unos años recuerdo que acá a la iglesia vino un hermano de color, ¿verdad? Un hermano de color que venía a hacer su estudio acá. Y no sé, él no vino con ningún otro grupo de norteamericanos, ¿verdad? Entonces, mi querido hermano Julio me dijo, César, ¿y será que ustedes lo pueden hospedar al hermano de un par de días, una semana nada más? ¿Verdad? Ok, está bien, ¿verdad? Y nos escribimos con el Señor, a qué hora iba a llegar al aeropuerto, lo recogimos y todo. Cuando lo recogimos era un hombre de color. Si tú te das cuenta, en nuestro país casi no se ve mucha gente de color, ¿verdad? Y el hombre venía incómodo. Ya a media semana me dijo, César, yo me siento incómodo. Porque fuimos allí a galerías y la gente no sé por qué tanto me vuelve a ver, ¿verdad? No sé, pero él era muy moreno, ¿verdad? Entonces digo yo, es que sos un extranjero y si tú notas, aquí en nuestra cultura, aquí en nuestro país no hay mucha gente de color, pero él estaba incómodo. Yo me puedo imaginar a Jonás siendo un extranjero en una ciudad a la que iba a predicar el mensaje de Dios. O sea, era fácil de que lo identificaran, pero Jonás también ha de haber sido irreconocible allí en la ciudad porque su mensaje era de juicio. Mira lo que dice la Biblia allí en el versículo 4 que dice, y predicaba Jonás diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Me llama la atención que al estar preparándome para el mensaje, dicen algunos de los teólogos y la alta crítica con respecto al libro, ¿verdad? Que dice de que Jonás no sabía el idioma de los asirios, que era imposible que Jonás podía haber estado allí. Pero yo digo, qué tremendo, porque mira, el mensaje de Jonás era corto. O sea, no necesitaba conocer todo el idioma asirio, el caliche y todos los verbos, las conjugaciones. No, mira, si el mensaje de Jonás era sencillo. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y te lo puedes imaginar, ¿verdad?
como que va el Señor ahí pregonando por la calle el día lunes o martes, vea la papa, la papa, la papa, la papa, solo. Entonces te imaginas a Jonás, de aquí a 40 días Nínive será destruida, en el idioma de ellos, porque lo tenían que entender, ¿verdad? De aquí a 40 días Nínive será destruida, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y era siendo el imperio, Jonás no podía pasar desapercibido allí. O sea, Jonás, su mensaje era claro y era de juicio. Estaba en medio de esa gran ciudad. Ahora Jonás estaba obedeciendo, pero una cosa más, su aspecto físico ahora era diferente. ¿Por qué pongo esto? La semana pasada no te lo conté. Estaba, al estar viendo, ¿te acuerdas que la semana pasada te presenté unos de estos pececitos para tenerlos en tu acuario ahí en la casa? ¿Verdad? Unos animalones que hay ahí en las profundidades de los océanos, de los mares. Dice de que hay una historia documentada de un hombre que se llama James Bartley. Este hombre es un hombre inglés que estaba a sus 21 años en 1891, dice el documento. O sea, es un dato real esto. Dice que estaba en un cazaballenas en el lado del Pacífico Sur, ahí por las Islas Malvinas. Entonces dicen que estaba detrás de una ballena inmensa, un cachalote se llama esta ballena inmensa, y dice que avistaron una. Y entonces todos se prepararon, se bajaron algunos del barco con el que lo querían cazar, bajaron a las naves más pequeñas y dice que empezaron a perseguir el animal. Dice que todos con sus arpones listos, ¿verdad? Trataron de herir al animal porque en esa época el ámbar gris y todo esto del aceite de ballena era algo de mucho precio. Entonces dicen de que bajaron y uno de los marineros apuntó bien y disparó en el momento que la ballena o el animal se levantó. Dice que lo arponeó justo en la parte baja del dorso del animal. Y dice que el animal, cuando se sintió impactado por el arpón, dice que en el movimiento que hizo que la lancha pequeña de donde ellos iban, aproximadamente 10 marineros, dice que volcó la lancha, el animal regresa y en lo que regresa abre sus fauces, ¿verdad? Y se tragó a uno o a dos de los marineros. Entonces dice que los demás, desesperados, trataron de rescatar a sus compañeros marineros, lograron rescatarlos, pero hacían falta dos. Al final, después de todo esto, dice que el animal ya estaba herido y ellos sabían de que el animal iba a morir luego. Entonces se mantuvieron allí en el agua, siguieron buscando a sus compañeros porque ellos sabían que por ahí tenían que aparecer. Y dice que ya pasada como 12 horas aproximadamente, vieron que la ballena ya, el animal, el cachalote estaba muerto. Dice que empezaron a tratar de subirlo al barco y lo lograron. Después de que lo lograron, empezaron con la extracción del aceite, con sacar los intestinos para poder sacar el ámbar gris, que era lo que ellos buscaban. Y dice que mientras lo estaban cortando, cuando llegaron a las partes de las entrañas, dicen que vieron una bolsa grande que tenía un aspecto gris, pero que se movía. Reaccionaba de algunos modos en algunos movimientos y ellos se quedaron sorprendidos que era. Dice que inmediatamente fueron y cuando abrieron era uno de los marineros que hacían falta en la tripulación. Era este hombre que se llama James Bartley. Dice de que cuando lo sacaron, el hombre, debido a los jugos gástricos, al ácido de la ballena, estaba blanco completamente. Tenía ya 36 horas de haber estado o de haber sucedido el accidente. Y dice de que el hombre no reaccionaba, lo tuvieron que reanimar, tuvieron que echar agua de mar sobre él. Se recuperó el hombre, pero dicen de que la piel la tenía completamente arrugada, un color blanco, pálido, sepulcral, que el hombre le tomó aproximadamente 8 días para recuperarse en plenitud. Este hombre, dicen que toda su vida ya no pudo recuperar la pigmentación de su piel. Y quedó de esa forma. Tenía parte de la cara blanca, los brazos, parte del pecho y todo esto. Y al pensar que Jonás había estado 3 días, 3 noches en el vientre de un gran pez,
probablemente el aspecto físico ahora de Jonás era completamente diferente. Si tú te piensas en este documental donde hay pruebas, donde se han hecho estudios, donde se han hecho análisis de que si esta historia fue verídica, y dicen que sí, así lo fue. Ahora, si nosotros pensamos en Jonás, su aspecto era completamente diferente y estaba entrando a una ciudad donde no podía pasar desapercibido. O sea, te puedes imaginar a alguien que viene de color blanco pálido, así como que es papel, ¿verdad? Y te quedas, wow, ¿qué le pasó a este, verdad? Si tú lo ves hablando a un extranjero caminando por la ciudad, era fácil de poderlo identificar. Entonces dice el versículo 4, comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día. Mira qué interesante este pasaje del versículo 4, porque dice que Jonás empezó a caminar camino de un día. Y dice, y comenzó y predicaba Jonás, diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. 40 días. ¿Has visto en la Biblia esta frase? ¿En algún otro lugar? 40 días. Los eruditos de Idem, ¿verdad? Esta noche, el número 40, bíblicamente, ¿qué representa? Ajá. ¿Qué representa? No se están dando copia. 40, el número 40. Ajá, 40 días estuvo Jesús en el desierto. El diluvio, ¿verdad? 40 días. ¿Qué significa el número 40? Juicio. Significa un tiempo de prueba. Un tiempo de prueba, un tiempo de juicio que estaba ahí por suceder. Dice que Jonás caminó un día de camino. ¿Te puedes imaginar? Jonás entró y quizás caminó 20 kilómetros. Y de ahí para allá, ¿qué pasó? De ahí para allá, vamos a verlo más adelante, Dios toma el control de ahí de lo que pasa. Jonás solo hizo un pequeño esfuerzo. Él predicó lo que Dios le dijo y lo hizo, dice, en un día de camino y predicaba. Entonces, ¿cuál era la orden que tenía Jonás? ¿Cuál era la orden? Predicar el mensaje de Dios. Predicar el mensaje de Dios. Si lo traemos a nuestros días, es la misma responsabilidad que tú y yo tenemos. Es la misma responsabilidad que tú y yo tenemos. La orden, Deuteronomio 18:20 dice, hablando del profeta, ¿cuál era esta orden? Mira, en el Antiguo Testamento el profeta, Dios mismo se había encargado de cuidar, de hacer que lo que Dios decía se cumpliera, no se alterara, no se corrompiera. Y mira la ley cómo hablaba con respecto al profeta. Dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, ¿qué le iba a pasar a este profeta? El tal profeta moría. El tal profeta moría. O sea, no era una responsabilidad que cualquiera diría, yo voy a hablar en nombre de Dios. No, Dios había tenido el cuidado de que esto no se corrompiera. Dios había tenido el cuidado de mantener que el mensaje fuera claro. Mira en Ezequiel 2:7, hablando de la orden. La orden es hablar o predicar o proclamar el mensaje de Dios. Dice, les hablarás pues mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. ¿Qué dice al principio? Les hablarás pues mis palabras. Eso es lo que dice el Señor, esa es la orden. Predicar el mensaje del Señor. No era el mensaje que Jonás se había inventado. No era la experiencia de Jonás. Porque Jonás podía llegar y fíjense que yo me porté rebelde y huí de Dios. Yo pensé que podía escaparme de Él y podía contar toda una serie de experiencias. Pero Jonás lo que estaba llamado a hacer era proclamar el mensaje de Dios. Mira, este pasaje de Jeremías 1:17 dice, tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mandé. No temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. La orden es proclamar. La orden es predicar. La orden es llevar ese mensaje. ¿Cuál mensaje? El mensaje de Dios. En este caso era un mensaje de juicio. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y yo puedo pensar en Jonás que decir, y si todos estos se mueren,
Todos se van a ir al Seol. Y ahí es un lugar terrible, terrible. ¿Cuál es el mensaje ahora? Ahora tenemos buenas noticias. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Tenemos el mensaje, tenemos la orden, tenemos el mensaje. Ahora vivimos en un periodo de gracia de nuestro Dios, un periodo en el que Dios está tratando de forma diferente con la humanidad. Y ahora Dios está diciendo, este es el mensaje. Dios ha enviado a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por medio de él. Ese es el mensaje. ¿Tú recuerdas el mensaje que predicaba el apóstol Pablo? Vamos a Hechos 26, acompáñame ahí en tu Biblia. Hechos capítulo 26, versículos del 16 al 18. Hablando el apóstol Pablo de su conversión, hablando el apóstol Pablo de cómo él tuvo ese encuentro con Dios. Por eso al principio te preguntaba, ¿recuerdas tú el momento en que tuviste un encuentro con Dios? Tú me dijiste, algunos yo vi los rostros desde aquí, sí, ¿verdad? Algunos los vi así como transportándose a ese momento, ¿verdad? Yo bien recuerdo. Mira lo que dice acá. Pablo relata su conversión y entonces dice, versículo 15, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y miren el mensaje, versículo 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Versículo 18. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. El mensaje está claro. Al apóstol Pablo y al igual a nosotros hoy se nos dice, somos enviados a los gentiles. ¿Recuerdas quiénes eran los gentiles? Te dije cuando estudiamos el capítulo 1, los asirios estaban considerados en este grupo de gente que no quería nada con Dios. Hoy en día es igual, hay mucha gente que no quiere nada con Dios. Pero ¿sabes qué? Tú y yo conocemos y sabemos a dónde se va a ir esta gente si no establece una relación con Dios. Dios ha dado una orden, al igual que se la dio a Jonás. Dios nos ha dado el mensaje que tenemos que predicar. Y no vamos a ir a predicar nuestra experiencia, no vamos a ir a predicar teología, ¿verdad? Porque sí o no, a veces pasa que ay hermano, es que eso de ir a predicar, ¿verdad? Y que el domingo, si tú no estuviste acá, si no viniste al culto, yo te invito a que puedas ver el mensaje del domingo en el canal electrónico, en YouTube. Buenísimo. Al hablar de la predicación, al hablar de compartir la palabra con otros, a veces ponemos 1001 pretextos para no querer hacerlo. A veces estamos como Jonás, pero mira, el mensaje es sencillo. El mensaje es sencillo, dice Dios, ve y predícales para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, y para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Dios ha dejado establecido que nosotros tenemos que ir y hacer un mínimo esfuerzo. Tenemos que ir y hacer un mínimo esfuerzo. No, hermano, yo voy a hacer un sacrificio. No. Fíjate que nosotros casi nunca hacemos un sacrificio, casi siempre hacemos un esfuerzo. Ya a veces le digo a alguno, sacrificio el que Cristo hizo en la cruz, a nosotros casi siempre hacemos un esfuerzo mínimo. Porque a veces creemos que al ir y predicar el evangelio tenemos que hablar de la teología y de la propiciación y de todos esos términos astrales, que la kenosis de Cristo en la cruz y que no sé qué y de esto y de lo otro. No, hombre, qué tremendo, ¿verdad? No, yo eso no lo sé, ¿verdad? No, yo no voy. No, es que yo tengo que ir y hablar de mi experiencia con respecto a que yo con mis 5 títulos, mis 5 carreras y las maestrías que tengo puedo comprender las matemáticas, la física, y por eso sé que las dimensiones en las que vivimos, el tiempo y esto y lo otro, la relatividad y tal cosa. No, el mensaje es claro, el mensaje es sencillo, el mensaje es:
Dios quiere que prediquemos a aquellos que todavía no le conocen. Y si tú te has arrepentido, tienes ese mandato. La sentencia estaba dada. Dios había dictaminado juicio sobre Nínive y dijo: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Los ninivitas tenían 40 días para decidirse. Hay muchas personas que quizás tú y yo conocemos que tienen poco tiempo. El tiempo es corto. El tiempo es corto. Y tú y yo debemos de aprovecharlo al máximo para poder compartir el mensaje de salvación de Dios con aquellos que todavía no lo conocen. Yo sé que casi son las 8 de la noche. Yo dije, a las 8 de la noche voy a poner esta imagen que tengo acá. Tengo hambre. Mentira. ¿Conoces ese platillo, verdad? Sí, ¿verdad? ¿Cómo que no? Bueno, ese platillo, ¿verdad? Único, peculiar, nuestra cultura, nuestro país, ¿verdad? Hoy temprano hablaba, no sé si está por aquí Luis, pero hablaba con él acaba de regresar de Europa, y me dice: no, hombre, hermano, yo me he ido 10 días, pero yo sí que extraño las pupusas, esperando a la señora de las pupusas estaba Luis, y entonces, aquí están, miren las pupusas. Yo digo, este platillo es ícono de nuestro país, ¿verdad? Y cuidado con que no vayan a decir que es hondureño este platillo. Es salvadoreño, ¿verdad? Es salvadoreño. Yo te pregunto, ¿cómo se comen las pupusas? ¿Cómo? Con la mano. Así con 3 dedos, ¿verdad? Cortas la pupusa en unos 6 pedazos, agarras, le pones un montón de curtido y agarras esos 3 dedos, ¿verdad? Así, así. Así, y después para adentro, ¿verdad? Y todos miran la pupusería y todos en el mismo estilo, y algunos hasta chupándose todos los dedos, sacándose la salsita. ¿O no se comen así? Así eso, las pupusas. ¿O cómo las comes? ¿Las comes así? Vaya, vamos a ver. ¿Quiénes la comen con tenedor y cuchillo? Levanta tu mano. Mentira, todos viendo así. A ver quién levanta la mano. ¿Quiénes la comen así? Ok. Mira quién es. Y esta foto la puse a propósito. Este señor es el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Lo trajeron al país y lo llevaron a degustar uno de nuestros platillos típicos, las pupusas. Y yo lo puedo ver allí al pobre señor, ¿verdad? Y esto cómo se come, ¿verdad? Y cómo le entro, ¿verdad? Y yo veo que ahí las manos que están, no sé si le están pidiendo, no sé si le dicen, y esa ya no se la va a comer, o le quito el quesito, ¿verdad? Ya te has peleado por el queso que tiene la pupusa. A todos nos pasa, ¿verdad? Todavía no las han servido y ya le estás quitando el pedacito, ¿verdad? Lo quemadito. Ahí está el señor Ban Ki-moon con su esposa, con un cuchillo desechable en la mano, que algunos dirían, no se come así, ¿verdad? No se come así, tienes que llenarte los dedos. Estaba leyendo sobre una campaña publicitaria que estaban haciendo unos señores de unas bebidas gaseosas, y querían identificarla con nuestra cultura. Y les preguntaban, ellos fueron a algunos extranjeros y les preguntaron, ¿cómo son los salvadoreños? Y si tú ves la encuesta, algunos dirían, no, mentira, a saber a qué parte de San Salvador fue, ¿verdad? Pero dice, los salvadoreños son amables, alegres, simpáticos, muy joviales. Así nos percibe la gente, Y entonces por eso digo yo que algunos dirían, no, a saber a dónde hicieron esa encuesta, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Que así como las pupusas, así como nos perciben otros, somos fácil de identificarnos en cualquier parte que estamos, ¿verdad? Si tú vas al extranjero y ves un rótulo que dice pupusas, ¿verdad? ¿Qué hace lo primero? Ahí quiero ir, ¿verdad? Y vas ahí, lo primero que haces es, ¿verdad? ¿Y usted de dónde es? Y ya te dice, yo soy mexicana, ¿verdad? Pero está haciendo pupusas. Y dice, no, pues no, ¿verdad? Pero quizá le han enseñado bien. ¿Sabes? Yo al pensar en este platillo rico, en este platillo que tenemos que son las pupusas, yo digo, mira qué tremendo, porque así como son las pupusas que son el ícono de nuestra cultura, también nosotros somos el ícono de Dios en esta tierra. Al igual que Jonás, nosotros somos extranjeros acá, nosotros somos extranjeros en esta tierra. Al igual que en el caso de Jonás,
Se debería de notar la diferencia con respecto a la demás gente que no conoce del Señor. Tendríamos que ser de fácil identificación en medio de un mundo que no conoce de Dios. Seríamos fácilmente portadores del mensaje de Dios si nosotros verdaderamente nos comprometiéramos y fuéramos así como las pupusas, ¿verdad? Que al ver el rótulo alguien dijera, ahí hay un salvadoreño adentro. Ok, igual cuando alguien nos ve, yo te pregunto, ¿es tu vida reflejo de que Dios vive en ti? ¿Es tu vida reflejo de que estás caminando tomado de la mano de Dios porque estás anunciando su palabra? Mira, Jonás estaba en este momento sabiendo de que él se había arrepentido, de que había salido de la boca del pez, de que tenía una segunda oportunidad y que debía proclamar su mensaje. Jonás lo sabía muy bien, pero también otro resultado cuando hay arrepentimiento genuino es que tú proclamas la palabra de Dios, proclamas el mensaje de Dios y muchos creen. Mira, volvamos a Jonás y leamos los versículos del 5 en adelante. Dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla. Se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y por sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beba agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Qué tremendo, porque ahora vemos a un Jonás que estaba viendo los resultados de proclamar el mensaje. Muchos estaban creyendo, dice ahí, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Creyeron a Dios, no dice tanto fueron impactados por el aspecto de Jonás, fueron impactados por la forma en que Jonás hablaba. No, dice que creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Mira, fue inmediata casi la respuesta al mensaje de Jonás y hubo rapidez para que ellos en este momento dijeran, bueno, aquí no hay otra alternativa, tenemos que volvernos a Dios, tenemos que volvernos a Dios. Y entonces, ¿qué debemos de hacer? Ya sabemos, aquí lo que hay que hacer es ayunar y vestirnos de cilicio, desde el mayor hasta el menor. Ninguno debe de estar exento de esto. Y dice que entonces proclamaron el ayuno, dice entonces que se vistieron de cilicio. Este es un cuadro de dolor, un cuadro de que hay angustia, un cuadro de que hay humillación, un cuadro de que nos queremos volver a Dios, un cuadro de que queremos tener comunión con Dios. ¿Para qué sirve el ayuno? Los días martes estamos ayunando. Aprovecho para recordarte, ¿verdad? Los días martes estamos ayunando. ¿Por qué? Porque queremos acercarnos a Dios y queremos llevar nuestras peticiones delante de Él con lo que estamos haciendo en los 21 días de oración, proyectos de la familia de Vida Nueva. Queremos que Dios responda con aquellas personas que necesitan conocer del Señor, tus mismos crecimiento espiritual, ¿verdad? Es necesario que nos acerquemos a Dios. Y entonces dice que proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio. Y dice que la noticia llegó hasta el rey y se levantó de su silla y se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. El rey también comprendió el mensaje y el rey dijo, no, aquí lo que hay que hacer es arrepentirse. Aquí lo que hay que hacer es volvernos a Dios. Si no, ¿qué va a pasar? El juicio de Dios iba a venir sobre la ciudad. Dice que el rey hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato de él y de sus grandes que aún los hombres y los animales fueron puestos en ayuno, bueyes y ovejas. Dice, no solo comida, sino aún hasta no le den ni beber agua. Dice, cúbrase de cilicio los hombres y los animales y clamen a Dios fuertemente. Tenían 40 días y el rey lo comprendía claramente. Mira, el rey estaba como aquellos marineros, ¿verdad? ¿Te recuerdas cuando Jonás estaba en el barco? Aquellos marineros, cuando Jonás fue tirado al agua, dice que alabaron a Dios, adoraron a Dios, creyeron en Dios. Dice el rey,
clamen fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino. Sabían de que ellos tenían un problema y que eran una nación perversa. Eran una nación perversa, y entonces dice, y de la rapiña que hay en sus manos. Conocían que eran tan habilidosos con sus manos para hacer el mal, que dijeron, miren, debemos de cambiar esta palabra, la rapiña, es tomar algo bruscamente. O sea, los asirios eran buenos para eso, eran buenos para destruir, eran buenos para atacar, eran buenos para robar, eran buenos para hurtar, eran buenos con sus manos. Y dice el rey, conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Y muy inteligentemente dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Mira qué tremendo, porque en el versículo número 5 habla de que los hombres de Nínive creyeron a Dios. Aquí podemos encontrar dos opuestos: creer en Dios y creer a Dios. ¿Crees en Dios o le crees a Dios? ¿Crees en Dios o le crees a Dios? Santiago 2:19 dice, ¿tú crees en Dios? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Mira también quienes creen. Los demonios creen y tiemblan. Si tú recuerdas aquel pasaje de Marcos 1:24, cuando están en la sinagoga y un día de reposo, y dice que ahí hay un hombre que tiene un espíritu inmundo, y el espíritu inmundo habla y dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Le dice a Jesús, ¿has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Porque los demonios creen y tiemblan, dice ahí. Pero ¿saben lo que está diciendo acá? Que los hombres de Nínive creyeron a Dios. Aquí hay algo completamente diferente. Entender que se trata de creer al mensaje de Dios y directamente lo que Dios hace. Dice Génesis 15:5 y 6. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos, hablando de Abraham. En este momento todavía no se llamaba Abraham. Dice que estaba preocupado porque no tenía descendencia todavía y que quién le iba a heredar. Dice que Dios lo lleva afuera y le dice, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Y qué dice que hizo Abraham? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Le fue contado por justicia. Mira, primera de Juan 5:10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Tú quizás recuerdas los versículos que siguen, y este es el testimonio, ¿verdad? Que Dios ha dado a su Hijo, en Él tenemos vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. Pero dice que lo importante es creer a Dios. Entonces aquí encontramos en creer en Dios o creerle a Dios. Dice que los hombres de Nínive creyeron a Dios y la respuesta fue inmediata. Proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor. La noticia llegó hasta el rey, tanto que los cambios fueron evidentes. Porque cuando hay arrepentimiento, cuando estamos buscando de Dios, cuando estás conectando con Dios, tu vida va a ser reflejo de esto. Tu vida va a ser reflejo de esto. Muchos conocen este pasaje de Jonás capítulo 3 como un avivamiento completo que sucedió en Nínive. Nehemías 8:10 habla claramente de otra época en el que hubo arrepentimiento, en el que el pueblo se acercó a Dios, las cosas cambiaron, Dios estuvo con el pueblo y Dios los sacó victoriosos. Mira, los cambios deben de ser evidentes. Quiero invitarte, vamos a Hechos 2, Hechos 2:44, los primeros años de la iglesia, los primeros años después de que ya Jesús había dejado esta tierra. En Hechos capítulo 2 dice cómo los cambios también en los primeros creyentes fueron evidentes. Dice Hechos 2:44, si ya lo encontraste, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Dice el versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo
y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Los cambios eran evidentes, que en este primer siglo la gente se estaba convirtiendo a Dios. Los cambios eran evidentes de que mucha gente se había arrepentido y se estaba volviendo a Dios. Pero estos cambios no simplemente deben de ser superficiales. Estos cambios deben de venir desde el corazón. Porque en este momento acá en Jonás capítulo 2, el rey había decretado. Y entonces como el rey mandó, ni modo, ¿verdad? Hay que aguantar hambre. Como el rey mandó, quitémonos la ropa y pongámonos el saco de yute, ¿verdad? Nada de saco de marca, ¿verdad? Sino saco de ropas ásperas, porque lo que querían demostrar era que estaban de luto, era que estaban de duelo, era que querían doblegar su carne. Y entonces los cambios tenían que venir desde lo interior. Eso es lo que Dios busca. Dice Joel 2:13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Los cambios deben de ser desde el interior. Isaías 29:13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón, ¿qué dice? Está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Es fácil seguir rituales, es fácil imitar lo que los demás están haciendo, pero por eso dice que los cambios deben de ser desde el interior, desde el corazón. Dice que el rey hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, versículo 7, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, ¿verdad? Dice, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Mira, hace una distinción de los animales, porque en medio de los animales deberían de estar los bueyes y las ovejas, ¿verdad? Pero si tú ves allí el versículo lo saca afuera. Los bueyes siempre son un cuadro de los obreros, del Señor. Mira qué tremendo, porque aquí mismo está diciendo, aún aquel que quizás ha sido religioso, aquel que ha estado dentro de una iglesia, pero si no conoce del Señor, arrepiéntase. Dice, versículo 8, si no cúbranse de cilicio, hombres y animales, clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Dice el rey en el versículo 9, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? ¿Quién sabe? Dios tiene la última palabra. Dios es soberano. Mira este pasaje de Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Porque Dios es Dios. Dios es soberano. Nadie puede decir a Dios qué hacer. Traje esta imagen que tengo acá porque dice ver para creer. Hoy en día vivimos en tiempos donde muchos dicen, no, yo necesito ver para creer. Necesito ver para creer, ¿verdad? Estaba leyendo una historia de una maestra de una escuela que dice que en medio de su grupo de alumnos, 10, 15 alumnos, llama a uno y le dice, Juancito, ven, ve allá afuera, le dijo, y de lo que encuentres, analiza, de lo que veas, analiza bien qué es lo que hay. Dice que Juancito va afuera al patio y ve los árboles, ve las plantas, ve todo lo que hay a su alrededor y regresa, ¿verdad? Y le dice, ¿qué viste? Y le dice, vi las plantas, vi los árboles. ¿Y vistes a Dios? No, Señor, no lo vi. Y le dice, ¿qué más vistes? Y comienza a decirle el niño todo lo que vio y le dice, ¿y vistes a Dios ahí? No, le dice, yo no lo vi. Dice que una niña en medio del aula se levanta y le dice, Juancito, ¿ves a la maestra? Sí, le dice Juancito, ve a la maestra. Juancito, ¿ves el cerebro de la maestra? Y le dice Juancito, no lo veo. ¿Ves? La maestra no tiene cerebro, ¿verdad? Que a veces necesitamos ver para creer. Cuando sabes,
que la mayoría de las cosas nosotros las creemos por fe. La mayoría de las cosas las creemos por fe. Tú vas a comprar una hamburguesa y no sabes quién la ha preparado. No sabes a dónde han estado las verduras con que la prepararon, ¿verdad? Pero te lo comes, ¿verdad? No, ahora hablaba con alguien ahora al mediodía, ¿verdad? Estoy invitando a alguien para Casa del Juicio. Fuimos y me dice, mira, a mí me gustan los choris. ¿A cuánto le gustan los choris? Todo, ¿verdad? Lo que más me gusta, me dice, es que los que lo preparan no tocan el pan, no tocan los ingredientes, sino que todo lo hacen, es parte del show, le digo yo, de la estrategia de que hacen para preparar el chori, bien chivo, ahí, ahí, ¿verdad? Entonces, ya ven que he comido choris, entonces, le digo yo, es parte del espectáculo que ellos hacen, ¿verdad? Le digo, pero tú no sabes quién hizo la salchicha, tú no sabes de dónde sacaron ese curtido que le ponen, tú no sabes quién ha preparado todo eso. Y lo comemos y decimos, qué rico, ¿verdad? Eso va a ser lo bueno que tiene, el ingrediente perfecto. Pero a veces necesitamos ver para creer. Y aquí te cuento brevemente otra historia. Hace unos días estaba con mi familia, queríamos cenar algo, pero no queríamos estar sentados en un lugar. Y dijimos, vamos al Paseo del Carmen, ahí hay comida por todas partes. Ahí fuimos a caminar. En lo que andábamos caminando, vimos un hombre. Si tú has visto un hombre que está con un telescopio. Está con un telescopio y cobra unas cuantas monedas ahí para ver Mercurio, Neptuno, no sé qué es lo que miran. La cosa es que se ve la estrella. Aquella estrella vamos a ver, hay un montón de estrellas ahí en el cielo. Bueno, y yo le digo, yo quiero ver la estrella. Vaya, ok. Y vengo y me ponen el lente. Y dije, ¡hey! Ya vi el planeta Mercurio. Pongamos que era Mercurio, ya ni me acuerdo qué planeta era. Y digo, Mercurio. Y si tú me preguntas ahorita, ¿y cómo lo viste? Igual como se ve aquí, ¿verdad? Yo dije, qué tremendo, dije yo, sí me bajó mi dólar aquí bien fácilmente, ¿verdad? Porque por más que quise ver, yo dije, ok, sigo creyendo que los libros, así como los libros lo plantean, así es, ¿verdad? Porque yo ya pagué para verlo en un telescopio y lo vi igual, la misma estrellita ahí, ¿verdad? O sea, yo digo, qué tremendo, porque a veces pensamos que necesitamos ver para creer las cosas, y no es así, y no es así. Dios estaba llamando en este momento a Jonás y le estaba diciendo, mira, proclama el mensaje, y muchos solo están preparados ya para escucharlo y creer en Dios. Muchos están esperando de que tú vayas y les prediques. No tengas temor, no tengas temor. Segunda de Pedro 3:9, lo vimos la semana pasada y yo ahora a propósito lo puse, dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Tú y yo somos los instrumentos para ir y proclamar su mensaje. Muchos están esperando y están listos, solo esperando que tú y que yo les prediquemos la palabra de Dios. Mira, fue el caso en Jonás. Jonás solo dijo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. ¿Y qué pasó con la gente de Nínive? Inmediatamente buscaron a Dios. Inmediatamente cambiaron su forma de vivir. Inmediatamente trataron de conectar con Dios. Mucha gente, ahí donde tú te mueves, en tu vecindario, en tu trabajo, en la universidad, donde quiera que te muevas, están listos, solo esperando de que tú les compartas el mensaje. Tú y yo lo conocemos, es nuestra tarea, es nuestra tarea. Y si tú te has arrepentido genuinamente, yo sé que vas a proclamar su mensaje. Muchos van a creer, pero también, si tú proclamas el mensaje de Dios, Dios obrará cambios. Mira cómo dice el versículo 10, Jonás 3, versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Dios se arrepiente. ¿Qué piensas? ¿Se arrepiente Dios? ¿Sí? ¿Qué hay con estos dos versículos? Número 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Éxodo 32:14 dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. De plano, ¿verdad? Y entonces, ¿se arrepiente o no se arrepiente? ¿Se arrepiente o no se arrepiente? Esta es una de las preguntas más comunes.
a veces entre los creyentes. Y está bien si tú te has cuestionado alguna vez esto. Pero sabes, Dios en su esencia tiene un atributo que es inmutable. Dios en su esencia no cambia. Dios no cambia. Cuando el hombre decide cambiar, Dios ya emitió juicio. Dios ya emitió juicio. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Si tú no recibes al Hijo de Dios, ¿qué va a pasar? Estamos condenados al infierno, ¿verdad? Pero si tú decides convertirte al Señor, ¿qué pasa? Dios cambia de parecer y te lleva al cielo. Entonces Dios en su esencia no cambia. Mira, Jeremías 26:3. Quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino. Entonces dice Dios, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Cuando el hombre experimenta arrepentimiento, Dios también cambia sus juicios. Dios cambia sus juicios. Juan 3:18. Te leí hace un momento Juan 3:17. Dice el 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El juicio ya está dado. El juicio ya está dado. Pero si los hombres se arrepienten, Dios cambia de parecer y ese castigo pasa por alto. Yo no sé si alguna vez te ha pasado, si tienes hijos, ¿verdad? Que tienes que castigar a tu hijo, hizo algo, ¿verdad? Y a veces te duele más a ti castigarlo que el castigo que él va a recibir. Y ves esa carita y decís, lo hago, no lo hago, ¿qué hago? ¿Verdad? Y ves eso y después ves que te abraza y te dice, ay, ¿cómo te sientes? Movido en el corazón, ¿verdad? Te duele en el corazón, ¿verdad? Hizo algo malo, lo corregiste, pero cuando se arrepiente y dice, papi, mami, no lo voy a volver a hacer. Esas palabras te quebrantan. Esas palabras, vaya hijo. ¿Y qué haces? Le das un abrazo, ¿verdad? ¿Puedes imaginarte cómo es Dios con nosotros? ¿Cómo es Dios con nosotros? Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie se vaya al castigo eterno. Dios quiere cambiar el juicio que ha emitido por el pecado de la humanidad. Cuando en las personas hay arrepentimiento, en Dios hay cambio de sus juicios para bien. Tú y yo conocemos y tenemos la orden de Dios de ir y predicar su mensaje. Muchos están listos para creer en el mensaje de Dios. Y si hay arrepentimiento genuino, Dios va a cambiar sus juicios para bien, como lo hizo contigo y conmigo. Yo solo quiero animarte, hermano. No temas. Si tú has nacido de nuevo, tienes el mandato de parte de Dios. Solamente ve y predica las buenas nuevas de salvación. Comparte el Evangelio. Comparte el Evangelio. Y Dios sé que te va a usar en gran manera y muchos van a llegar a los pies de Cristo. Está a las puertas un evento grande que tenemos. Casa del Juicio. Una muy buena oportunidad. Busca a Dios en oración para que no te dé temor, para que tus invitados te digan que sí. Y tú verás que será un éxito si nosotros intencionalmente estamos buscando a estas personas para predicarles el Evangelio. Te pido que inclines tu rostro, vamos a orar. Señor, te agradecemos por esta noche, te agradecemos por tu palabra y te agradecemos, Señor, porque una vez más nos recuerdas que tú eres un Dios grande de perdón, de misericordia, que estás, Señor, derramando de tu gracia para todo aquel que se vuelve a ti arrepentido, para todo aquel que dice, quiero vivir una vida nueva. Y si esta noche ese es tu caso, yo quiero animarte a que no le des largas, a que esta noche puedas cambiar el rumbo de la eternidad de tu alma. Y si tú te preguntas, ¿y esto cómo se hace? Yo quiero guiarte en palabras de oración y dile al Señor, Señor, gracias por hablarme en esta noche. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados, Señor. Quiero abrir las puertas de mi corazón para recibirte como mi Señor y como mi Salvador.
Quiero pedirte, Señor, que me cambies, que me transformes y que me salves. Quiero establecer una relación y una comunión contigo. En el nombre de Cristo Jesús yo te lo pido. Amén. Y siempre... Si después de lo que has escuchado durante la última hora estás dispuesto a entregarle tu corazón a Jesucristo, estás listo para abandonar lo que has sido hasta este momento y le dices al Señor, aquí está mi vida, yo quiero la vida plena, yo quiero la vida completa que tú tienes para mí y quiero la salvación al morir. Entonces, entrégale tu corazón a Él y hazlo por medio de una oración. Así que, ¿por qué no oramos? Bueno, y tú puedes repetir esta oración conmigo. Vamos a orar y repite estas palabras al Señor si quieres recibir a Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu salvación. En este momento me doy cuenta que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Me arrepiento de todos mis pecados y te abro la puerta de mi corazón. Entra, Jesús, sálvame, cámbiame, pues yo me entrego a ti. Gracias por oír mi oración y gracias por salvarme. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Si te gustó el mensaje, queremos aprovechar para invitarte a nuestra iglesia. Aquí puedes aprender más acerca de Dios, más acerca de los planes que tiene para ti también. Así que ven a la iglesia donde puedes aprender más acerca de la Biblia. Será para nosotros un placer recibirte en el Campus Miralvalle, en Crown Plaza, en Lourdes o en Apopa. Y si vienes porque has visto una de estos videos, y yo te pido que te presentes con nosotros, que nos busques a cualquiera de los dos al final de los cultos y con mucho gusto te vamos a recibir. Que Dios te bendiga.